Comenzamos formalmente. Bienvenidos y bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Es un agrado ver a tanta gente interesada en estos temas. Desde el Comité de Capital Natural y en conjunto con la Embajada Británica de Santiago les damos a todos la bienvenida. Este es el primer seminario de una serie de seminarios que queremos hacer desde el comité para profundizar en la incorporación de los enfoques de capital natural en los procesos de toma de decisiones tanto públicas como privadas. Así que esperemos que sea un buen comienzo de este trabajo que queremos hacer. Y para comenzar los vamos a dejar con las palabras de Rodrigo Arriagada. Él es el jefe de la División de Información y Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y además el representante oficial del Comité de Capital Natural y por lo tanto quien lo preside. Rodrigo. Vengo preparado con un breve speech. Bueno, primero, buenos días a todos. Es un gran privilegio tenerlos a todos ustedes acá. Esto ha sido una semana de celebración, ha sido bien activo con la visita de Matthew. Estamos muy contentos de tenerlo acá. Yo como presidente del Comité Capital Natural estoy doblemente contento. Este es el inicio de una nueva fase del comité, una fase de apertura, una fase de encantar a la sociedad en su conjunto. El Comité Capital Natural es una instancia creada por decreto supremo, pero que busca de alguna manera incorporar el concepto de capital natural en la toma de decisiones tanto en el ámbito público y en el ámbito privado. Por tanto, el rol de los stakeholders externos, academia, sector privado, sociedad civil organizada, es fundamental y de alguna manera ustedes representan esa demanda. Según las Naciones Unidas, se entiende por capital natural al conjunto de activos naturales, suelo, aire, agua, flora, fauna, y los servicios ecosistémicos resultantes de ellos, que hacen posible de alguna manera la vida humana y sostienen la productividad de la economía global. Algunos dicen que la economía depende en parte de la naturaleza. No depende en parte, depende 100% de la naturaleza. Eso hay que dejarlo muy claro. De manera directa o de manera indirecta hay una conexión con estos flujos de servicios. Los flujos de servicios, de hecho, que se derivan del capital natural pueden ser de diversa índole, abarcando beneficios asociados a la provisión de bienes, que es lo que uno tal vez conoce de manera más cotidiana: energía, provisión de alimentos, recursos hídricos, etc. También existen otros servicios, o sea, regulación de sistemas naturales, sistema de purificación del aire, protección de los suelos, mantención de los ciclos naturales del agua, polinización de cultivos, etc. También existe una gran cantidad de servicios culturales, espirituales, identitarios, recreación, interés académico, por cierto. Chile no es excepción a países similares de la región y de otras partes del planeta, presentan un modelo de desarrollo económico que se encuentra fuertemente anclado en actividades dependientes de activos naturales y de flujo de esos servicios. Solo por nombrar algunos ejemplos, la actividad minera, que representa el 60% o cerca del 60% de las exportaciones, utiliza de manera intensiva el servicio de provisión de agua, sector silvoagropecuario, la actividad pesquera, la actividad forestal, son actividades económicas que dependen mucho de la utilización directa e indirecta de activos naturales. Por tanto, esta coexistencia, esta dependencia, de alguna manera subraya la necesidad de en cierta forma repensar la relación entre las poblaciones humanas, los modelos de desarrollo y nuestros entornos naturales. Crecer de manera económicamente hablando es posible conciliando el cuidado de la naturaleza. No son objetivos diametralmente opuestos. Pueden funcionar de manera muy sinérgica y eso es probablemente parte del importante desafío de esta segunda parte de la actual administración, y eso lo ha dicho directamente el presidente. Este cambio de visión entonces genera la necesidad de reconocer el valor de la naturaleza y la biodiversidad en el diseño de las políticas públicas y en la gestión de toda actividad económica, y no solo en el diseño y la evaluación de la política pública. Empresas privadas, decisiones en entornos privados también
de manera importante están comenzando a considerar el medio ambiente en distintos marcos de decisión. Por tanto, la introducción del concepto de capital natural en la toma de decisiones va a permitir ponderar contribuciones asociadas a activos naturales y servicios ecosistémicos en los distintos sistemas socioeconómicos. En este contexto, ya poquito más de un año ya, estamos cumpliendo nuestro primer año, los ministerios del Medio Ambiente, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía decidieron juntarse de manera articulada y conformar el Comité de Capital Natural, cuya función fundamental es, abro comillas, asesorar y proponer acciones al presidente o presidente de la República en materias relativas a la medición, valoración, valorización, protección, restauración y mejoramiento del capital natural de Chile, que permitan integrar la naturaleza y la biodiversidad al proceso de diseño e implementación del desarrollo sostenible de nuestro país. Mega desafío, nos va a tomar mucho tiempo, esto es una aventura de largo aliento, esta actual administración no lo va a resolver. Por cierto, esto es una política de Estado, por tanto aquí se necesita el trabajo que va a venir en futuras administraciones y el rol que ustedes como entes externos van a seguir cumpliendo en el contexto de este importante comité. De esta manera, esta institución busca apoyar, por tanto, la implementación de metodologías para medir y valorar el capital natural, algo que vamos a poder conversar directamente con Matthew, con el propósito de generar información que sea efectivamente empleada en la toma de decisiones tanto del sector público como del sector privado. Importante mencionar, y esto también da cuenta de la robustez con la que el comité parte. El comité cuenta además con 2 asesores permanentes, que es el Consejo de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en su rol de puente entre la generación de conocimiento, innovación con la política pública, y el Banco Central, que el Banco Central ya viene trabajando de manera muy sistemática, muy seria, por cierto, en trabajar en la idea de incorporar al sistema de cuentas nacionales todo un sistema de cuentas ambientales. Por tanto, incorporar el concepto de capital natural en la política pública, de nuevo, es un desafío de largo aliento que requerirá la colaboración de amplios sectores de la sociedad, de nuevo, academia, sociedad civil organizada, ONGs, empresas privadas. Instancias de conversación como esta nos ayudan en esa línea de modo de ir pensando de modo colaborativo cómo abordamos el gran desafío de conciliar crecimiento económico y naturaleza. Así que yo les doy la más cordial bienvenida y que sea esto una muy productiva sesión. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por esas palabras, introductorias además para todos quienes no conocen tanto el camino del Comité de Capital Natural. En este primer encuentro, como el título lo dice, vamos a estar enfocados en las políticas públicas y para eso tenemos a un invitado especial, a Matthew Bardrick, que es jefe de Capital Natural y Economía Ambiental en el Departamento de Medio Ambiente, Agricultura y Alimentos del Reino Unido, más conocido como DEFRA. Desde ahí, Matt lidera el enfoque de capital natural, la contabilidad de capital natural y la valoración de los servicios ecosistémicos. Dirige el programa de habilitación para proporcionar herramientas, orientación, modelos y valores que permitan al gobierno, ONGs y al sector privado incorporar el capital natural dentro de los procesos de toma de decisiones. Además de eso, como si no fuera suficiente, es parte de la División de Ciencias y Análisis Ambiental en Estrategia Ambiental, un think tank compuesto por economistas, estadísticos, investigadores sociales, analistas de datos y científicos que cubren distintas áreas de política ambiental. Así que, Matthew, te agradecemos mucho por viajar desde tan lejos para estar aquí hoy y te dejo a ti el sol. Hi, thank you for inviting me here today. I feel really honoured to have been asked to come and speak to you today on our experiences in the UK of integrating natural capital into public policy. And of course, special thanks to the newly renamed Sustainable Finance Office at the Ministry of Finance here in Chile and the British Embassy who've facilitated this. So, as Sophia mentioned, my name is Matthew Bardrick.
and a bit about me to really give context to what I'll be covering today. I'm a civil servant in the UK government, so I'm not political. And I really have a cross-cutting goal in our department for Environment, Food and Rural Affairs. As head of Natural Capital Accounting and Environmental Economics, I lead the analysis for our areas in the UK where we're directly investing in nature, where we're planting trees to support our net zero ambitions, restoring peatland to stop emissions coming from peatland. And also in the UK, our natural capital is really important for recreation, so our policies which are improving access to the environment as well. We also increasingly understand the gaps and need to ensure that the private sector is also investing in natural capital. So I also support the teams which are driving our green finance policies in the UK to enable private investment in nature, upskilling potential buyers of ecosystem services and sellers of ecosystem services, and developing the governance landscape around that to ensure high quality and high integrity nature markets. My team also works all across government and closely with our Treasury to ensure that natural capital is really integrated into decision making. We're responsible for updating and maintaining the guidance that include nature impacts in policy appraisal, and as effectively as possible, ensure policies utilize already agreed frameworks and processes to do this. Today, I've been asked to talk to you a little bit how the UK has got to its current position for governance and frameworks to integrate natural capital, so you guys can learn from what we've done in the UK. I'll talk about some of the measures we currently have in place and some of our key tools and guidance to do this. But firstly, I think most importantly, we need to think about why we want to do this. Why should we be integrating natural capital into government's decision making? And it's really important for us to understand it's not to promote the environment at all costs. I'm an economist. Some of you in the audience will be economists too. And we know that there are trade-offs for optimizing all of the goals we want to achieve for our society. So we're not just using the natural capital approach for its own sake. I'm also not an academic. We need to be really pragmatic and practical with what we can achieve. And it's really something that's not easy. You've really kindly invited me here from the UK to talk about our experiences. And we may have been an early mover in this space, but we've certainly got a lot of progress to make as well. It's certainly not a done deal. It is really hard. We're all here interested and understand the benefits of natural capital. Its services benefit most, if not all, of the outcomes we're trying to seek across government. And equally, how we are meeting those outcomes also impacts on our natural environment. That's why it's really important. But as policymakers, it's not at the forefront of everybody's mind across government. Everybody works in their own policy silos. Policymakers are there to deliver the outcomes based on their ministers and their department's priorities. So I think if there's one thing that you take away from today, my key message is we can't just rely on one thing to incorporate natural capital and nature into our decision making. It really needs a multi-pronged approach, working truly across government, and takes a long time. So for me, sometimes I think it's helpful to think about natural capital to mean three different things. Each have their value to ensure nature's being appropriately integrated into decisions. And they perform different functions to do this. So firstly, really important for us to understand and have the structures in place and think about natural capital as a concept. This is about evolving how we traditionally think of the economy, thinking about nature as assets and providing services that benefit a range of outcomes. This isn't new, it goes back to Adam Smith in the 18th century. But this is really important because it helps us understand in economic terms, as most of our society is organized around, that it's really important to protect, and it's important to understand that we can invest in nature, not just for its own sake, but to support the health, wealth, and well-being of society.
Last week, the OECD and your government launched the Environment Review of Chile. And I listened to the comments from your Environment Minister. And she underlined the importance of integrating nature in decisions in Chile to support its development. It supports the economic development, economic resilience of the country. It's not just for the environment. It provides direct inputs which underpin large parts of the economy. That's incredibly important for you guys in Chile with your kind of mining, fishing industries. But it's also important to recognize the cultural and recreation services which the natural capital can provide to improve living standards and health and well-being. And it also makes the economy more resilient. We know we've got incredible external threats with climate change and other global issues, and it helps to make the economy more resilient to these. The second that I mentioned was natural capital accounting. That's really about measuring nature and how it's changing. And we know it can be done at different scales. Ian's in the audience today. He works with businesses to look at their natural capital accounts. In the UK, we do this also, and we've really made steps on our path to integrate national natural capital accounts, which highlight the value of nature and its services to people. In the UK, this is largely driven by recreation. And it's a lot. It's 1.5 trillion pounds of what we can measure. The services from nature, if we were to think of them as an industrial sector, they're bigger than all of our other manufacturing sectors in the UK. These accounts also provide us insights to ensure that we're investing in natural capital where it's most valuable for society. As I mentioned before, in the UK, we find that recreational benefits are the real key driver of value for natural capital. Our economy isn't driven by mining and manufacturing anymore. So because we find this, we understand that natural capital in our urban areas is especially important. So this isn't just thinking about nature out in the landscapes, out away from the cities. It's about thinking about it where we are and where people are, where nature's adding value to people. And accounting and measuring the baselines for our natural capital helps to put it into context, helps us to translate that value into something we can more readily compare with our other economic services. Finally, it's really important to get this integrated into decisions of how we can include this in our cost-benefit analysis. So it's really key that we've got structures and frameworks in place across the whole of government that can cover these things to work in tandem. The concept of the natural capital approach overall, this is the strategic stuff. This is why the environment fits into our wider social psyche. The accounting, which is the measuring and reporting, and the appraisal to get it really there in the heart of government decision-making. So what has the government in the UK got in place to do this, and how did we get there? I'm not going to go back too far. And Chile's recently established the Natural Capital Committee. So I'll go from a similar point in the UK. Previous to our Natural Capital Committee, environment protection in the UK was and still is governed by a combination of domestic legislation and regulations from the EU when we were part of the European Union. They were laws such as the Environment Protection Act in 1990, which established a number of committees to advise the UK government on UK-wide and international nature conservation, and things like our Wildlife and Country Act. They provided a legal framework for environmental regulation and protection. In 2008, we'd also passed our Climate Change Act, and this established the Climate Change Committee as an independent statutory body to advise the government and hold it to account on our goals for net zero climate. But there was also growing recognition that the UK government needed to address wider environmental challenges and manage our natural resources more sustainably. So we undertook our first UK National Ecosystems Assessment in 2011, and that shaped what was our 2011 Natural Environment White Paper. And that was really a key cornerstone and gave a message from the government that it wanted to commit to leave the UK environment in a better state for the next generation.
It also led to the establishment of our Natural Capital Committee, which really importantly was set up and reported directly to our Treasury, our Finance Ministry. And that helped to recognize and really underscore that degradation of the natural environment is an economic problem and would need economic solutions. And it was really important. And you guys in Chile are at the same stage. The committee chair, Professor Dieter Helm, in his own words, said that the establishment of the committee initiated a quiet revolution in putting natural capital at the heart of economic policy. It's not a revolution, it's an evolution. It happens slowly. Our Natural Capital Committee in the UK was recognised that they needed to provide independent advice to inform policy decisions. So the Natural Capital Committee was formed with a diverse membership, leading experts in fields of economics, ecology, environmental science, and policy. Members were selected based on their expertise in natural capital assessment and management, but also their ability to provide impartial advice to government. This wasn't about forwarding agendas of individuals. So the Natural Capital Committee was an independent advisory committee and set up mainly with academics at its heart to provide advice on when and where and how natural assets are being used unsustainably, to advise the government on how it should prioritize action, protect and improve natural capital, and to advise government research priorities. So the main milestones for the natural capital were: one, providing a methodology on how to think about natural capital and put it in practice to translate it into the UK economy. We've done that now. You guys can build upon it for your own economy. But the second was the real breakthrough, the advice that we should have a 25-year environment plan, a plan of how we should protect and improve the environment over a generation. During its first term, advice took the form of 3 end-of-year reports. The first setting out a framework for what the Natural Capital Committee thought was needed. That was essentially that we needed to measure and value natural capital in the first instance in order that we can manage it. And it highlighted that the management of natural capital, as we know, can produce economic and well-being benefits also. The second State of Natural Capital report in 2014 had 3 key messages. One was that some assets aren't being used sustainably. We know that already. It also talked about the need to incorporate natural capital in all decision-making in order to get the economic benefit. And the third was the advice that we needed that 25-year environment plan cross-generation. And its key recommendation was to establish the 25 years environment plan. The committee's second term provided more detailed advice on how the government should do this. It talked about a number of building blocks that we needed to measure, which your government ministries, the central bank, the environment ministry, and the finance ministry are also currently doing. That's thinking about the building blocks and the foundations of measurement and a consistent framework to measure our natural capital, how we should account for it in our natural accounts, how we can improve valuation of the natural environment. And also to identify which investments in natural capital are key requires prioritization. We need targets, we need to understand the risks around that and the cost of benefits to do it. The Natural Capital Committee also highlighted the need to know how we're going to invest in this, and we needed to carefully plan those investments. But also how to finance it. Really important that it can't just be the public sector. That's not enough. We need to integrate the whole economy to understand the benefits natural capital are providing and to support investment in it. And luckily, this had widespread support from all our political parties in the UK. The EU exit referendum in 2016 threw a bit of a spanner in the works. It meant that the structures we had in place from the European Union to hold our government to account on this were likely to be removed. That also slightly changes what we needed.
So that flowed the last set of advice for the Natural Capital Committee. One was to revise our Green Book, which is what we use in government as best practice for appraisal, to do our cost benefits analysis of policy. We needed to integrate nature and natural capital more closely into that. The second, as I said, was the 25-year environment plan, and that was launched by the Prime Minister in 2018. We also made commitments in our agriculture bill to move from paying our farmers, which are those which in the UK most have impact on our land, to pay them public money for public goods, paying them to take actions which were going to support the whole of society. And it also led to our green finance strategy. As I mentioned before, it's really important that we're bringing the private sector investment along with it. But it wasn't enough just to have the plan. We needed to make sure this was enshrined in law, in legislation, so it would be a true plan which passed over generations. And what we did there was with the Environment Bill in 2020. So our 25-year environment plan set out the government's long-term ambition to protect and enhance the environment. To do this, it focused on themes around natural capital, which set out how we intended to do this. The first was about protecting the quality and state of some of our critical national capital assets: air quality, water quality, and our other biological assets. The second were goals around how we captured more of the benefits from our natural capital assets. As I mentioned before, how we can improve engagement with the natural environment. We need to bring the whole of society along to understand the value of nature, and the best way to do that is to get them out into it and understand the benefits directly. The third set of goals was about reducing the pressures on those assets and their use, so more sustainable use of assets and minimizing and better management of our waste. And the last, which was important, especially with our climate threats, was looking at responding to those external threats to the quality of our natural capital. How can we reduce the impacts of climate and adapt to it, and also those from chemicals and biosecurity threats? And the Environment Bill and the Environment Act enshrined this into law. To support the government meeting its goals, it's also set a number of targets in legislation. These are in 4 key priority areas: air quality, biodiversity, water and waste, and also for key areas of the recovery of habitats. But the Environment Act more generally sets out the UK's framework for environmental protection. The Environment Act did a few things. First was to do those targets. It also enshrined in law the need to have regular updates to the Environment Plan, which is our Environment Improvement Plan. And the first update of this was last year. It also recognised that we can't just look at action to directly improve the environment in government. We also need to bring the rest of government along. So we also committed public bodies to a biodiversity duty, and also for ministers of the Crown to have due regard to a set of environmental principles set out in a policy statement. These principles and the duty are to ensure that action across the whole of government is supporting progress on our Apex biodiversity target, and equally not working against the government's wider efforts on our environmental ambitions. The biodiversity duty requires departments to make periodic considerations of specific actions they can take to conserve and enhance biodiversity in relation to their estates and the land they own. The environmental principles set out in the policy statement can be kind of thought of as a set of critical success factors for all of our policy to help frame ministers' policy decisions. Following the principles will assist the ministers to make decisions which can deliver multiple outcomes, i.e. their department's own priorities alongside the environment, and proportionately minimize the negative impacts on the environment. And ministers should have due regard to this where their decisions have a potential environment effect.
The Act transposed 5 of the internationally recognised principles into UK law to do this, which were the precautionary principle, the polluter pays principle, the integration principle, which is really about ensuring environment protection is in all areas of decision making, the prevention principle, and the rectification of source principle. These things which are enshrined in law are also reinforced by the UK government's wider best practice guidance. That includes our Green Book guidance, our better regulations frameworks, and also integrating natural capital impacts into our fiscal events when departments have to bid into our treasury for their spending. We've created tools such as the Green Book supplementary guidance on embedding a natural capital approach to support ministers and public bodies in identifying whether their policies can have an impact on a potential environmental effect and provide frameworks for them to support them integrating the principles in decision making. That really comes for this reason. By providing a more comprehensive frameworks within which to develop and appraise our policy, it can suggest additional actions to meet policy goals, which might also support environmental improvements. And it ensures all options are assessed more accurately for improvements or damage to the environment. And our comprehensive ENCA resource supports people to do this. This is a set of best practice guidance, which is linked to the Treasury's Green Book. It provides a port of call for evidence on natural capital valuation, both looking from an ecosystem service perspective and a habitat perspective. And it provides a range of tools and other places to go for people to do this and really integrate it into their cost-benefit analysis. But as I mentioned before, it's really important to recognize that governments can't do this alone. There's a role for the private sector and a need for the private sector to invest in nature. So we've set ourselves an ambitious target, not one which is in law, but that's to mobilize at least £500 million a year of private finance into nature recovery by 2027 and increase that to more than £1 billion by 2030. And the government's taken a number of steps to support the private sector to do this, working with the private sector to set out frameworks and increase the certainty around them doing this, but not to crowd out innovation in this space. So we're taking steps to develop a set of consistent frameworks and standards, our nature markets framework, and a set of British standards to ensure that investment in nature is credible and comprehensively, it's credible and everybody involved in the markets are happy with what they're buying and selling. Secondly, we're supporting pipelines to generate new nature projects, to create the supply for those markets. And we've got policies in place to accelerate those nature markets. Our Big Nature Impact Fund is at the heart of this, where the government is working with 2 impact fund managers to really get big investors involved in investing in nature and doing it in a way that they understand, creating a fund which they can buy into, which will aggregate and purchase on our ecosystems markets. We understand that these investment in these ecosystem markets is new and can present a risk. So that's why the government has also invested in this fund. And the government is taking a first loss position in this fund. So if we don't get the returns we're expecting, the investors don't take the whole hit on that. Recognizing it's a risky investment for them, that de-risks their investment in this, so they're more likely, they're more happy and willing to invest. We're also supporting this by developing data, tools, and frameworks. And also, combined with this is our regulatory requirements. We're focusing on developers in the UK for this, along with our farming, building new housing estates, new infrastructure is the main impact on our natural capital in the UK. So we've put in place legislation, which means that if a developer is building on a new piece of land, they need to leave the biodiversity in that land
10% better than it was when they started. We've got a number of metrics to support this. That's driving a demand in our ecosystems markets. So we're looking both at the demand and the supply side. Finally, it's important not to forget that we need to continue to understand our natural capital state and track progress. The Natural Capital Committee also recommended that we needed to carry out a baseline census of our natural capital and take this forward to understand how it's changing. We also need this to ensure that we're setting our trajectories and targets to meet the goals and targets that are we're legally now obliged to meet. So we continue to develop our natural capital base through our Natural Capital and Ecosystems Assessment Programme. This is a 130 million science programme which combines a number of methodologies on the ground research, looking at using citizen science to provide better information about our natural capital assets, and also looking at remote sensing and kind of satellite data to do this also. But it's really important to remember that this isn't easy, and there are certainly challenges to do this. One of those is the need to really work closely cross-government, and it's great that your Natural Capital Committee is bringing together ministries of finance and the environment and beyond. We especially have challenges in our environment department with our climate-focused ministry. Climate's really easy in this space, effectively. It's been there in people's psyches for a long time. It has one metric to measure and target and account for, which is carbon dioxide. It had a legal basis and targets before nature. So it's been a real struggle for us to get nature positive integrated into that. So my advice would be, do it from the start. Even the term natural capital can also be challenging to those that aren't in the know. The use of language, and our communications team hate the phrase natural capital. But actually it's really important for those of us that understand that the language of the economy is really important to drive change in our society. And using that language, thinking about nature in terms of capital, which is familiar to those in the wider economy, is really important. There's also, of course, the problem and focus on nations and developing, always that focus on GDP, that flow measure of wealth, of economic growth within societies. Our ONS, our Office of National Statistics, and Treasury are working together on a program which talks about looking beyond GDP. But GDP is really focusing on that flow, that yearly output. And it's not just for the environment, we need to start thinking about the stocks of that as well. In order to have a sustainable economy and environment in the long term, we need to think more about those stocks. And a final thought, this all takes a lot of time, and I think that's okay. We need to remember, we need to evolve. This is an evolution and not a revolution. And if it looks like a revolution, people will step back and say, no, this is too much of a challenge. In doing this, and the government doing this, and integrating into the wider economy, we need to bring as many stakeholders along with us to do this. So working collaboratively with business and the private sector, with our charity and third sector, academics and the public sector, it's super important to make sure you can achieve what you want to in this area. And thank you very much for listening. These are links, if you want to scan them, to our best practice guidance. Muchas gracias, Matt, por esa presentación. Tenemos muchos desafíos, tenemos menos tiempo que ustedes, que ya llevan muchos años en esto. Y ahora hay espacio para preguntas. Así que si es que tienen algunas preguntas desde el público, Antonia tiene el micrófono. ¿Alguien tiene preguntas para Matt en particular? ¿Antonia? Y Joaquín Vial tiene.
Thank you very much for the presentation. I work on government for a number of years, and one of the problems that we usually find is the different goals of the different services and institutions. And so bringing in a sort of transversal or this cross ministries or services, this natural capital usually tend to go against the priorities of the different ministries. Let's say agriculture is very much interested in expanding the agricultural frontier, fertilizing prairies and contaminating everything. Or fisheries are promoting the survival of fishermen that basically are predators of areas that are already overfished and so on. So how do you deal with that part of the story? So yeah, the question was about how do we deal with those kind of trade-offs and the priorities of those departments which are focused on those areas which are exploiting and damaging the environment in this space. So in the UK, for about 25 or more years now, our Ministry of the Environment has been combined with our Ministry of Farming and Fisheries and Food. And what that does, it really means that we're putting all of those trade-offs in all of those areas under one roof, under one set of ministers. So that's, I think, the first way to do it. Now, there's always going to be priorities in that, and it is really difficult for us as a department to be very clear on what our strategy is to move forward on that. It's very easy for us to say, and for ministers to articulate that we want the best, most productive farming sector, the best, most productive fisheries sector, and we want the best of the natural environment. So it's really tricky, actually, for me as an analyst, an economist in the department, to get ministers to talk about those trade-offs and to understand we need to prioritize some. I think what was really key in the UK with the 25-year environment plan is it's a plan for the whole of government. We have to go to right round across government, and all government departments needed to sign off on it. And having the Treasury to back it is super important, because they're the ones that, they have the carrot and the stick, essentially, for other government departments. But as I said before, you also need these other structures in place to commit ministers in the other departments to do it. So that's why we've got the principles and the targets in law and the Office of Environmental Protection to challenge them to ensure that they're doing that. ¿Más preguntas? Perfecto. ¿Puedes decir tu nombre primero? Okay. I'm Miguel Segur from a big, let's say, consultancy entity data, which is also present in UK. So thank you, Matthew. My question is more on your advisory capacity more than your experienced practitioner capacity. How do we here can mobilize private investment here? You spoke basically of, I would say, legal certainty plus de-risking as your main strategies for mobilizing private capacity. How could we, in your view, from, let's say, outside, okay, with your knowledge of Chile, how could we further mobilize private investment here? Thanks. I think it's a combination of things. And sometimes it comes down to kind of the really basic thinking of property rights. So if you think about what we've done in the UK in terms of developers, those that are kind of developing our land parcels in the UK, prior to our environment net gain policy, the property right was essentially on the developers, the owners of the pieces of land. They could do whatever they wanted with that piece of land. But by enshrining in law that they need to increase the biodiversity on that land if they develop it, it shifts that property right to society, essentially. And the suggestion now is that they can't just trash the environment on pieces of land that they own. They need to take the responsibility to do it. So I think that's one thing we can do with the support of government to really think about those property rights. The other thing we do with government in the UK is
is subsidies, so subsidizing our large landowners, which are essentially our agriculture. Under the EU policy, we just used to give them money for owning land. So that commitment, which was in the agriculture bill, on for us to only pay money for public goods, it's not shifting the property rights in that space. It's still really saying that as a farmer, you have the right to do what you want with your land. But it's shifting the government incentives to do that. It's provided them subsidies only for when they're providing benefits to wider society. I think the other thing to recognize is that with the climate changing, with more pressures on the environment, it's also going to be impacting on the private sector's bottom lines. Their costs are going to be increasing, their profits are going to be reducing. It's going to get more challenging for them. And it's looking at those shared objectives and shared outcomes that we want to deliver with our private sector. In the UK, that's as I'll say, our focus is really on the farming and developers. We don't have large extractive industries exploiting our natural capital. So we can look at those shared outcomes that we want to deliver with them. We know our farmers want to keep farming. We know they want to keep farming productively, but they recognize that they keep needing to pump fertilizers into the soil. So if we can talk to them, support them with advice on how to do that in a way which is also supporting the wider environment, protecting their soils, that can support kind of the wider outcomes we're trying to achieve. Reducing fertilizer use, reducing all the external costs of eutrophication and flows of fertilizers into waterways that do that, but also to provide those wider environment services beyond that as well. Thank you, Matthew, for your great presentation. I want to ask you if you have any advice or comment related to outreach, dissemination, education, because I think one of the beauties of natural capital is that the concept that's behind, it's very simple. It's nothing so complex. It's like kind of biophysical issues that are very easy to understand. But besides that, it's not incorporated and it's kind of new. Like indeed in Chile, in our careers of ecologists and economists, that are the two worlds that get mixed together, we don't have these issues in our career formation of the students. And it's not like a well-known concept. So I think it's really important to translate this concept and the utility or to society as a whole. So how did you push that issue in UK? And if you have any advice for us, thank you. Sure. So natural capital as a concept in academia in the UK had been around for a long time. It's kind of an evolution of what the ecologists and scientists would have thought about in terms of kind of an integrated ecosystems and taking a systems approach of thinking about the environment. What the economists then did with the kind of the natural capital approach was to kind of take us beyond that systems approach, which just focused on environment and environmental language, and tried to move that into language which was better understood by our business leaders and those which are driving the economy, you know, in terms of capital and flows of benefits from capital. And it is, as you say, quite simple as a concept, but it does turn people off using the term natural capital. So it might be that we need different messages for different people. Looking again at those shared objectives, understanding what people, you know, at the end of the day, we need to change behavior on all of this stuff. We need to change individual behavior, which can make a big difference. We need to change firm behavior. And they're going to be thinking about different things. Private firms are looking to obviously increase their profits. They're also looking to deliver what their stakeholders and what their shareholders want. So, you know, talking to them in that language, understanding what their drivers are, understanding what individuals' drivers are,
understanding that we can't push them too far is really important, and be quite pragmatic about how we do it. So I think it might be a different language for different people, and it's a, you know, a whole spectrum approach. Uh, Hi, your presentation was amazing. My name is Juan Llanos. I work for the DPS team. And my question has more to do with the technology side. We have seen a lot of progress with the AI and data harvesting technologies. My question has to do as how we can incorporate those new technologies in the natural capital process, and if you have any experience that you can share with us. Cool. So the question was about AI and new technologies for natural capital. So I think, as I said before, you know, it's not environment for environment's sake. It's not natural capital for natural capital's sake. It's about thinking about the environment along with everything else we do in society to try and achieve the outcomes. It's an additional tool. Some of those put pressure on the environment, but it's also looking about how we can do things together. In terms of the new technologies, they do help us better understand what our impacts are on the environment, on kind of monitoring. We're doing a lot in the UK at the moment on kind of land use planning, land use modeling, looking at how we can use new technologies to keep a check on our environment, either kind of source pollutants and where they're coming from, and the impacts on them, and kind of measuring what that means for the quality and quantity of our natural environment. So there's a huge role for technology to play in increasing that information. And the more certain and better we can understand how we are impacting on the environment, and equally how those environmental services are providing benefit to the economy and society more broadly, that can only ever be a benefit, and it helps us to better understand it and move forward. So I think that's probably the space but where it's really key, but also I suppose more widely in the economy, there will be a revolution. They're talking about, you know, we had the telecoms revolution with the internet, and this is the next big thing. So it will change how we work as society. That will have an impact. It might reduce pressures in some areas, it might increase pressures in others, but it's important to keep a track on it. Muchas gracias, Matt. No sé si le damos otro aplauso. Y ahora los invitamos a un coffee break donde vamos a conversar de estos temas entre todos y también háganle las preguntas que quieran a Matt, que estará ahí. Volvemos a las 10:30. De nuevo, tanta gente interesada en este panel de conversación. Hace un par de meses, en enero, se cumplió un año desde el lanzamiento del Comité de Capital Natural oficial, integrado por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y además cuenta con la asesoría permanente del Banco Central de Chile y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. En este contexto es que tenemos un panel de conversación en donde hay representantes de algunas instituciones del comité. Primero está Carola Moreno, doctora en Economía de la Universidad de Boston e ingeniera comercial de la Universidad de Chile. Hoy es coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda y representante oficial por el Ministerio en el Comité de Capital Natural. Bárbara Saavedra, ella es bióloga y doctora en Ecología, bióloga evolutiva de la Universidad de Chile. Ha dedicado su carrera entera a la práctica científica de la conservación de la biodiversidad desde espacios como WCS, el Fondo Naturaleza, y además es consejera del CTCI, donde es asesora activa del Comité de Capital Natural.
También tenemos la presencia de Enrique Calfucura. Él es doctor en Economía de la Universidad McGill en Canadá, es máster en Economía de la Universidad de Toronto y además es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Actualmente es economista senior de la Gerencia de Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central de Chile, desde donde es asesor del Comité de Capital Natural también, sobre todo en base a estudios tales como contabilidad económica ambiental del capital natural que han publicado desde el Banco Central. Y, no menos importante, aunque finalmente, Rodrigo Arriagada, que ya lo presenté, pero voy a dar un poco más de información de él, es ingeniero forestal, máster en Natural Resources Policy and Administration y además es PhD en Environmental and Resources Economics de la North Carolina State University. Hoy, actualmente, como ya les comenté, es jefe de la División de Información y Economía Ambiental y representante oficial del Comité de Capital Natural. Primero, para que tengamos una apreciación general desde los puntos de vista de cada uno, la pregunta con la que partimos es, considerando lo expuesto y el trabajo del último año, ¿cuáles son, desde sus perspectivas, los principales desafíos para el Comité de Capital Natural? Y ahí ustedes pueden decidir quién parte. Aparte el presidente. Qué raro esto de ser el presidente. Bueno, sí, son varios los desafíos. Creo yo que esto... primero hay que recalcar que esto es una aventura de muy largo plazo. UK es un súper buen ejemplo del tiempo que tiene que pasar para que comiencen a pasar cosas. Pero yendo como a lo inmediato, desde mi punto de vista, y ahí mis compañeros podrán complementar, a mí me preocupa, en el buen sentido de la palabra, el engagement, el stakeholder engagement, esta etapa de vincular a la sociedad en su conjunto. El Comité de Capital Natural, a diferencia de otros comités, y este es probablemente el único en el mundo que nació de esta manera, nace desde la administración pública. No como una iniciativa académica, por ejemplo, en el caso de UK. Por tanto, yo veo como un desafío importante el engagement, cómo nosotros salimos a convencer al resto de la sociedad de que esto es una idea valiosa y que vale la pena avanzar en esto. El rol de la academia en la generación de conocimiento, en definición de marcos metodológicos, la sociedad civil organizada, ONGs ambientales que miran más el lado práctico, el lado más pragmático, que también es súper importante, como la visión más del practitioner, eso es muy, muy importante. La empresa privada, recordemos que el Comité de Capital Natural lo que busca es promover la idea de incorporar el capital natural en la toma de decisiones tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y las empresas privadas hoy en día están trabajando en el tema. Y eso es muy importante que podamos acoger esas iniciativas. Otro desafío importante, como para empezar a pensar en capital natural, es el enfoque asociado a la data, a la medición. Hoy en día, Matthew habló de manera muy, muy clara, uno de los pilares que permitió un poco el seed capital, que permitió que esto comenzara a funcionar, tiene que ver con este plan a 25 años que de alguna manera establece los desafíos ambientales. Eso es un mega desafío que requiere mucha información. Y acá en Chile necesitamos todavía, hay muchos gaps de información que hay que llenar, y esa es una colaboración público-privada muy importante, así que yo también centro bastante el desafío de cómo nosotros abordamos el desafío de producir data de calidad, transparente, trazable, verificable, que pueda ser compartida entre entes públicos y privados. Paro ahí. Ya, gracias. Bueno, nosotros como Banco Central somos asesores permanentes del comité y, y además estamos también, para que ustedes sepan, desarrollando de acuerdo a lo que la Ley Orgánica Constitucional nos otorga como responsabilidad el Sistema de Contabilidad Económica Ambiental de Naciones Unidas en sus dos marcos centrales y
de servicio ecosistémico. Ahora, dicho eso, obviamente este trabajo no puede ser realizado en forma autónoma porque la información es pública y viene del sector público. Entonces, en algunas cosas que estamos desarrollando, estamos elaborando un modelo de cobertura de subsuelo y esperemos que sea un insumo que también pueda servir al comité y otros temas más, pero también el comité para nosotros es súper importante porque todo lo que tiene que ver con el estudio, la implementación y la información para evaluar las cuentas de servicio ecosistémico, en está, digamos, la información entre el Estado y la experiencia del piloto que se está desarrollando actualmente en el Río Bueno, es un ejemplo de ello. ¿Ah? Entonces, un poco ahí para tener un poco un marco de información. Y ese piloto yo creo que es súper importante porque nos permite un poco entender la dimensión espacial de los servicios ecosistémicos. Siento que eso es la principal característica de ello y por lo tanto esa especialidad implica muchos desafíos, particularmente como decía Rodrigo, la información, porque aquí la información que tenemos espacial a veces es incompleta. Nosotros sabemos que estaciones meteorológicas sobre 1000 metros de altitud no son tantas. Así tienen en algunas cuencas escasez de información de sedimento y toda la información que es necesaria para evaluar, calibrar y validar la modelación de servicio ecosistémico, digamos, hay una brecha que tal vez es importante que sea abordada y ahí el sector privado es primordial, porque no toda la información que existe es pública y hay mucha información privada. Y obviamente eso es muy relevante para el trabajo del comité y para todo lo que se viene más adelante. Y lo otro es, bueno, acá el objetivo del comité es básicamente incorporar el enfoque de capital natural dentro de las políticas públicas. Y las políticas públicas son muy amplias, pueden ser muy amplias, ¿cierto? Podemos tener temas de zonificación territorial, podemos tener instrumentos económicos como subsidios e impuestos, ¿cierto? Podemos crear mercados de créditos de biodiversidad o créditos de algún servicio ecosistémico, pero todo esto obviamente requiere tener un marco metodológico robusto que es parte de los desafíos futuros junto con el tema de la información, ¿cierto? Porque obviamente para que un mercado y para que los recursos puedan fluir se necesita cierta actitud, robustez para que tengan valor. Y en ese caso eso es relevante. Y hay un tema que yo voy a abordar. En la parte de estimación física de la modelación de servicio ecosistémico estamos con INVEST en este plan piloto. Hay otros modelos, por lo tanto acá hay una parte de experimentación que es relevante, ¿cierto? Y allí la academia tiene un rol súper importante en esta experimentación para que también dé luces respecto a las mejores maneras de hacer estas estimaciones físicas o biofísicas. Y ahí también está el tema de la información, pero nuevamente la información que es un insumo para la modelación biofísica, no solamente cobertura de subsuelo, yo diría más especialmente el otro tipo de información de otras variables, también es mucho más escasa, es mucho menos, tiene mucha menos resolución. Y eso puede afectar un poco la estimación, entonces hay que trabajar también en ese ámbito de información. Y finalmente, lo último, el tema de valoración. En el tema de valoración, para los propósitos de políticas públicas, hay varios trabajos realizados ya en Chile en temas de medición de valor en términos de bienestar. Hay también muchos trabajos a nivel internacional y ahí hay un tema importante del comité de avanzar en el tema de valoración, tal vez con alguna metodología de transferencia de beneficio, una función que implique y considere las particularidades de los ecosistemas, de los servicios ecosistémicos y también de los beneficiarios. Y ahí voy a hacer un punto importante, porque acá en Chile se han hecho algunos estudios para hacer transferencias de beneficios, pero lo que está como al debe
es un poco entender quiénes son los beneficiarios. Y entonces, ahí, cuál es la demanda de servicio ecosistémico es súper relevante, porque muchos de los estudios hechos por la academia son básicamente modelos de oferta. Y lamentablemente, en un mundo donde hay que poner valor, el precio de equilibrio o el valor de equilibrio es aquel que se determina entre oferta y demanda. Entonces, hay un punto que es necesario avanzar y eso. Y finalmente, bueno, está todo el tema del diseño institucional, que el comité ha estado trabajando en ello, pero también si es que vamos a implementar soluciones basadas en naturaleza, si vamos, yo no digo yo como Banco Central, nosotros no implementamos, pero como comité se quiere implementar eso, si quiere implementar instrumentos de cualquier tipo, es necesario cierta institucionalidad, ¿cierto? Y eso es importante que también se avance. Gracias. Gracias, Enrique. Sí, Bárbara. Bueno, me toca. Primero quería agradecer a todas las personas que están acá y agradecer a quienes organizaron aquí el grupo de Hacienda que está en la dirección ejecutiva. Creo que un súper buen nacimiento a la luz pública del Comité Capital Natural. Tener esta sala llena con gente que no está directamente vinculada en el día a día de nuestras cosas muestra o es una pequeña indicación de que realmente hay un interés. Y eso yo lo celebro y los agradezco. Y quiero partir poniendo un poquito en contexto, porque no todos han estado en estas conversaciones de lo que es realmente las consideraciones del decreto. Algo mencionaste tú, Rodrigo, pero quiero partir y volver a poner la pelota al piso. Entender esto, yo soy ecóloga, especialista en conservación de biodiversidad, entender que la biodiversidad está en la base de la existencia y el bienestar, de la salud de la sociedad, de la salud de la economía. Este realmente es un cambio de paradigma. ¿Cómo entendemos la sustentabilidad? En este entendimiento que ya está bien obsoleto, de que la sustentabilidad es un punto intermedio en donde se sobrepone el tema ambiental, sea lo que sea, el tema económico y el tema social, y que hay que encontrar un trade-off entre medio de las partes y hay tensiones. Ese paradigma de sustentabilidad cambia cuando nosotros entendemos que lo que está en la base de todo esto es justamente este espacio común, que es la naturaleza y su biodiversidad, y sobre ella, y están embebidas, de hecho, en esa naturaleza las otras dimensiones, como bien lo dijiste tú, como lo ha dicho Matthew y como lo dice el entendimiento científico actual. No existimos, ninguno de nosotros, ni la economía, ni nuestra sociedad en el vacío. Estamos metidos en la naturaleza. Por lo tanto, estas dimensiones y esta visión de que la sustentabilidad son dimensiones que compiten, tiene que transitar a entender que hay un orden natural en la sustentabilidad, que tiene en la base esto que nosotros hoy día estamos llamando capital natural, que sabemos que a mucha gente le molesta, pero es un lenguaje que nos permite conectar con alguna parte del mundo, pero que en la realidad son los sistemas vivos y los componentes naturales de esta biosfera que compartimos. Eso es el gran cambio que estamos hablando acá y que viene del conocimiento general y ciertamente está amplificado y muy tratado en el conocimiento científico. Yo represento aquí al Consejo de Ciencias, soy del mundo de la ciencia y por lo tanto quiero destacar eso acá. Y el llamado que surge de esto es avanzar y que es un llamado que está explícito en la estrategia CTCI al cuidado de este espacio común, de esta biodiversidad o biosfera, pues es necesario, básico, condición inicial para poder aspirar a un bienestar actual y futuro. Y eso es la sustentabilidad en la cual tenemos que trabajar. Hay que entender que la biodiversidad es una cosa rara, difícil de definir, súper difícil de medir, nosotros lo sabemos, pero tal como la atmósfera, que todo el mundo entiende los problemas de cambio climático asociados a la gran concentración de gases de efecto invernadero, es nuestro espacio común. Confluimos en la biodiversidad tal como dependemos de la atmósfera. Todas estas distinciones entre lo privado y lo público desaparecen cuando nos metemos en este enfoque. Tenemos que desarrollar nuevas formas de relacionarnos y entender cómo poder gestionar este bien común que es totalmente inapropiable. Algunas partes se pueden apropiar, algunos recursitos por aquí, algunos procesos por acá, pero en su conjunto funciona como un sistema, es inapropiable y como sociedad tenemos que confluir a su cuidado porque finalmente es nuestro propio cuidado.
dentro de los dos objetivos, grandes objetivos del Comité de Capital Natural, hay dos espacios grandes. Uno tiene que ver con lo que acaba de decir Enrique, que es la medición, la valorización, la valoración de este capital natural. Y la otra tiene que ver con la protección, la restauración y el mejoramiento justamente de la biodiversidad. Y estas dos cosas tienen que juntarse y empezar a trabajar en conjunto, avanzar en el diseño y en la implementación de políticas acorde a poder lograr este cuidado. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Tenemos 2.000 millones de desafíos, pero tenemos algunos que son en el cortísimo plazo. Esta reunión de gente distinta nos alienta a ese primer desafío, que desde mi perspectiva es fortalecer y establecer un equipo de trabajo que sea cohesionado, un equipo que está contenido hoy día en parte o que esperan hacer al alero de este comité, que pueda tener un entendimiento común de lo que esto. Ni siquiera entre nosotros tenemos totalmente un entendimiento común porque toma tiempo ponerse de acuerdo. Y que desde ese entendimiento común aparezca una acción coordinada que siga esta lógica de entendimiento de lo que es el concepto de capital natural. Pero no solo la lógica, sino también una ética de trabajo diferente, que es una ética que está basada en el conocimiento ecológico, en cómo funcionamos los sistemas vivos, que es sistémica, que es integrada, parte de los principios que están contenidos en lo que mencionó Matthew, se hacen cargo de esa ética. Trabajar en diversidad y trabajar por un bien común. Y en el cortísimo plazo, poder articular lo que es la medición con la gestión de la conservación en términos de política es quizás lo más relevante. Y hablo de política en general, no solamente políticas públicas, porque la política es una cosa, son políticas de Estado que involucran a todos los actores en nuestra sociedad. El segundo, creo yo, a urgencia de esto, y que lo comentamos un poquito el lunes en una reunión que tuvimos con el grupo de UK que está visitando Chile, es que tenemos que accionar este enfoque natural en desafíos que son críticos, en territorios y con actores reales locales. Tiene que marcar una diferencia la adopción de este enfoque. O sea, está bueno la discusión teórica, académica, está buena. Está buena la discusión para a lo mejor lograr alguna certificación en el mundo privado. Pero es tarea del Estado abordar los desafíos más importantes. Y desde mi perspectiva, uno de los desafíos importantes es el tema del agua en un país que está condenado a sufrir grandes embistes por los temas de cambio climático y lo que tiene que ver con suelo, la productividad básica, seguridad alimentaria y resiliencia frente a todo esto. Y el enfoque capital natural puede hacer una diferencia en abordar estos problemas que nosotros nos ha costado salir o encontrar solución. Y que pueda recibir conocimiento. Y para eso estamos haciendo y poniendo la pelota al piso, por ejemplo, con este piloto que mencionó Enrique, que es un piloto que suma a un esfuerzo global liderado por la Universidad de Stanford y por el GEF, que es la Agencia Global de Financiamiento Ambiental. Y en el mediano plazo, yo creo que tenemos que avanzar hacia la integración de este enfoque, que es lo que ha hecho UK, en agencias, proyectos o programas claves que nos permitan direccionar de manera estratégica inversiones en biodiversidad que puedan tener impacto y sumar valor socioecológico, redireccionando cosas que hoy día están enfocadas a destruir biodiversidad, por ejemplo, a recuperarla, a mantenerla, que es uno de los objetivos de nuestro propio comité. Y el cuarto, que lo mencionó Fran hace un poco, es que tenemos que generar entendimiento de este tema, generar capacidades compartidas en nuestra sociedad. Pero tampoco podemos hacerlo al lote-jote, porque la sociedad es muy compleja, tenemos que focalizarnos de nuevo en agencias del Estado que tienen grandes inversiones o grandes impactos, en sectores productivos que tienen grandes inversiones, grandes impactos, en investigación, que es esencial para esto. Ayer hablábamos en el CEP con este mismo grupo y otras personas, con investigadores de la Católica, y reconocían que había que también repensar nuestro sistema de ciencia. Necesita abrirse, tal como se abrió UK, a financiar una cosa que tenemos que hacer muy pronto, que es la evaluación de nuestro ecosistema. Pero no solo marcarlo en un mapa, sino saber cómo funcionan, cuáles son sus estructuras básicas, cuáles son las especies clave. O líderes sociales, líderes territoriales, de manera tal que podamos tener un entendimiento común y que desde ahí salgan estas demandas
que puedan sostener y promover la instalación de este enfoque. Esa es la tarea de nuestro comité. Tenemos urgencia, porque esto es una cosa muy, muy demandante por distintos sectores, pero también tenemos que tener la calma para poder ir tomando decisiones de manera informada y sobre todo integrada, porque esto va a marcar un cambio de trayectoria hacia una sociedad que trabaja en espacios estancos, hacia una sociedad que trabaja realmente por el bien común de todos los que estamos hoy día en este mundo, no solamente los seres humanos, sino también los que vienen. Y eso finalmente es sustentabilidad. Eso. Tuve que pensar. No, pero, o sea, tú hiciste un TED Talk. Yo estoy demasiado lejos de poder entusiasmar a una audiencia a ese nivel, pero sí quiero ya seriamente un poco decir cuál es la mirada y por qué el Ministerio de Hacienda está también en temas medioambientales. Esto es una tendencia ya hace unos años en que un ministerio que tiene en el fondo una mirada más macro, apartada un poco de lo sectorial, apartada en el sentido de que es capaz en el fondo de tener todas estas miradas, pero que no está necesariamente en cada una de ellas, pero es capaz de agruparlas. Esto ha llevado que en la esfera internacional los ministerios de Hacienda hayan tomado un rol en plataformas climáticas a nivel regional, plataformas de ministros, a nivel global en la coalición de ministros para el cambio climático. Y Chile no solo ha liderado, sino que ha creado alguna de estas plataformas. Este año la estamos liderando a nivel regional. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos logrado poner en estas plataformas para el cambio climático como foco muy importante biodiversidad. ¿Ya? Y eso es algo que, en lo cual Chile puede aportar también, no solo desde lo que, aportar hacia estas plataformas, pero también alimentarse de lo que se está haciendo afuera. Y en lo más reciente nos incorporamos a un grupo también en el que se está hablando de finanzas sostenibles en el G20. Entonces, un poco decirles que desde Hacienda tenemos esa mirada no solo local, macro, pero que también tenemos esta vinculación hacia afuera que nos permite involucrarnos en estos aspectos. Y también tenemos un MOU con el Treasury de UK, así que ahí también avanzando y aprovecho de agradecer también todo el apoyo para montar todo esto que ha sido la verdad que espectacular. Entonces eso es como un gran punto. Y lo segundo, desde Hacienda, es que obviamente se diseña el presupuesto de la Nación. Entonces eso también nos permite tener una mirada desde el punto de vista financiero, de cómo los distintos ministerios están priorizando los temas, en este caso ahora incorporando biodiversidad, cómo apoyar a los ministerios a que dentro de sus presupuestos lo prioricen. Entonces ahí hay todo un tema de cómo se van a empezar a canalizar, en este caso desde el sector público, inversiones necesarias hacia, digamos, los proyectos que así lo requieren para ir cerrando brechas. Y ahí vinculo con el rol que tiene el Ministerio de Hacienda en diseñar y llevar adelante la estrategia financiera que hasta ahora es para el cambio climático y que estamos trabajando junto al Ministerio de Medio Ambiente para que esa estrategia ahora sea una estrategia que avance hacia lo que es ser medioambientalmente sostenible, es decir, incorporar biodiversidad, eventualmente economía circular, eventualmente todo lo que es transición socioeconómica justa. Entonces ahí también tenemos un rol bien importante en el cual necesitamos ser parte de todo este trabajo de capital natural, pero también poder en la práctica incorporarlo en lo que es una estrategia país para poder movilizar recursos, pero también antes de poder movilizar esos recursos, identificar dónde están esas brechas. Y para saber dónde están las brechas y las necesidades de financiamiento, necesitamos saber dónde, en fondo, con esta medición, en fondo, qué es lo que falta. Y agrego lo que dice Bárbara, que estas inversiones sean inversiones con impacto. Entonces ahí viene como otra dimensión adicional. Entonces está esta estrategia financiera, la diseñamos, pero bueno, luego después tenemos que trabajar en conjunto y obviamente
todo esto involucra también movilizar recursos desde el sector privado. Entonces, ese vínculo, digamos, tiene que ser muy, muy estrecho, de manera tal que lleguemos a que el país, digamos, vaya avanzando, promoviendo actividades medioambientalmente sostenibles, protegiendo nuestra biodiversidad. Y ahí el trabajo, en el fondo, que también un poco nosotros desde el Ministerio de Hacienda podemos ayudar a coordinar con otros ministerios, es también para tener en cuenta todo el trabajo de las comunidades y el trabajo con gobiernos regionales, subnacionales, para hacer que también estas inversiones conversen, ¿cierto?, con esta biodiversidad que mencionaba, que es una biodiversidad que va más allá de la naturaleza en ese sentido. El hecho de que también se puedan incorporar medidas sectoriales desde el punto de vista concreto de lo que estamos hablando de capital natural en políticas públicas, también nos lleva a que esas políticas públicas no sean solo temas, digamos, territoriales o de diseño incluso, de vivienda, urbanismo, como hablaba Matt, pero también desde el punto de vista macro, de cómo estamos estimando la capacidad productiva del país, ¿ya? Entonces, nosotros siempre hablamos de producto potencial y nos basamos en el capital humano, nos basamos en el capital físico y bueno, ¿dónde está el capital natural? Entonces, en la medida que no lo consideremos, estamos avanzando y moviendo una máquina de crecimiento que no está tomando en consideración el impacto negativo que podemos tener sobre nuestra naturaleza y biodiversidad y, por lo tanto, promoviendo, digamos, un sistema de desarrollo que no es sostenible. Entonces, el hecho de poder incorporar el capital natural, de tener una medida que nos permita incorporarlo, nos va a llevar a que, no sé si muchos economistas acá, pero este residuo o la medida de lo que llamamos la medida de nuestra ignorancia, que es capital natural, capital físico y algo, ese algo, digamos, que es multiplicador de estos otros factores, nosotros podemos depurarlo y decir, ese algo contiene capital natural. Lo saco, lo explicito y ahora la medida de mi ignorancia es mucho menor. Y con eso, en el fondo, podemos avanzar hacia una estimación también de crecimiento potencial que sea consistente, digamos, con estos otros objetivos que nos estamos poniendo. Y, por lo tanto, orientar también las políticas públicas para que ese desarrollo, digamos, que nos indica, digamos, esta medida de crecimiento potencial esté acorde. Y desde ese punto de vista, desde el Ministerio de Hacienda también se pueden generar, diseñar incentivos y también, ¿cierto?, apoyar la generación de información, siendo esta una de ellas, pero no la única, ¿cierto? Hay muchos temas que están trabajándose alrededor del capital natural que conversan entre ellos y, por ejemplo, no sé, poder identificar actividades medioambientalmente sostenibles es uno de ellos, y eso es, en el fondo, poder generar información que permita al mercado poder funcionar. Y obviamente cuando hablo también de políticas macro, hablo de políticas también monetarias, ¿cierto? Que está fuera del ámbito del Ministerio de Hacienda, pero por eso también es que tenemos en el fondo todo el desarrollo dentro del Banco Central y cómo desde ahí también esto que estamos desarrollando en el comité y lo que están desarrollando ellos en su propia institución nos van a llevar también a un mejor diseño de la política monetaria. Quiero terminar con lo que es la vinculación con otros sectores y con otros sectores del sector privado, productivo y financiero, y ahí quiero recalcar lo financiero. El Ministerio de Hacienda es parte del Consejo de Estabilidad Financiera. La pérdida de biodiversidad, el afectar la naturaleza y por ende el afectar nuestro desarrollo económico puede tener consecuencias para la estabilidad financiera. Entonces, en algún minuto, las instituciones reguladoras, normativas, van a tener que también considerar, digamos, qué hacemos con productos basados en la naturaleza, productos financieros, por ejemplo. Cuando hablamos de movilización de financiamiento hacia el sector productivo, bueno, esa movilización también va a tener que, en alguna medida, tener, ¿cierto?, una mirada desde el regulador. No tiene que ser que tiene que imponer una normativa, pero sí tiene que haber una mirada financiera que también la podemos en el fondo ir levantando desde el Ministerio de Hacienda y me parece también relevante tenerlo en la mirada. Nosotros tenemos una mesa de trabajo con el sector financiero, es una mesa público-privada, con todas las asociaciones del sector financiero, con Banco Estado y con también Banco Central, con la CMF, con la Superintendencia de Pensiones, y se está trabajando ahí temas de gestión de riesgo
y gestión de riesgo que viene, por ejemplo, por impacto de cambio climático, y nosotros queremos incorporar también el tema de biodiversidad. Entonces, estamos hablando de que las instituciones del sector financiero también tienen que entender que hay una gestión de riesgo asociada a todos estos fenómenos y tomar acciones. Y no es solo gestión de riesgo, también va a haber que ver cómo hacer transferencia de riesgo. Entonces, siento que acá hay muchas dimensiones que de repente no son tan evidentes, digamos, hacia el público, pero tenemos mucho que aportar desde la mirada de Hacienda, y por eso es que estamos aquí, por eso es que creemos que podemos ser no solo un factor habilitante, sino una institución que provea muchos elementos para poder llegar a puerto en un proyecto que es muy, muy complejo, de largo aliento, y que requiere de esta mirada de Estado, y que por lo tanto nosotros por lo menos estamos trabajando dentro de este comité para hacer todo de manera tal que queden ancladas todas estas miradas, estos compromisos, estos objetivos, que le den por lo tanto continuidad a este trabajo junto a todos los que están aquí presentes, que tienen que ser parte integral, y a quienes vamos a ir invitando de manera cada vez más formal, digamos, para poder tener estas no solo conversaciones, sino que intercambios de opiniones, acuerdos, y hacer una ruta, digamos, en la que vayamos avanzando todos en conjunto, pero de manera ordenada. Así que téngannos paciencia, vamos de a poquito. A fin de marzo vamos a publicar lo que ha sido el trabajo de este año, y de ahí en adelante vamos a ir, ¿cómo se llama esto? Vamos a ir consolidando el diseño de una gobernanza que nos permite integrar a todas estas partes y hacerlo funcionar, o sea, que siga funcionando. Así que muchas gracias de verdad por estar aquí y por ojalá seguir vinculándose, y esa será nuestra tarea también, buscar más espacios para seguir avanzando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas. Como ven, este es un camino desafiante para ponernos de acuerdo entre muchas miradas distintas y desafíos distintos desde cada una de las instituciones que lo convocan. Hay espacio para dos preguntas que las pueden contestar abiertamente luego los panelistas, antes de pasar a las palabras finales de Ian Tiki, que también es otro especialista del Reino Unido en Capital Natural que nos visita. Así que, ¿preguntas para el comité? Las vamos a tomar juntas las dos y después... Hola, buenas. Aquí Rafael Ojeda, estudiante de la Universidad de Santiago de Estudios Internacionales. Mi pregunta va referente a que a la hora de implementar políticas de capital natural, el Reino Unido, por su parte, tiene como gran pared como su papel como potencia diplomática al ser uno de los 5 grandes de la ONU. Sin embargo, nosotros, Chile, no tenemos tanta urgencia de mimetizarnos con el realismo del sistema internacional. Pero por otro lado, poseemos un grupo político incapaz siquiera de alejar sus preferencias sectoriales en, por ejemplo, la formulación de no una, sino 2 constituciones. ¿Ahora funciona? Puedes levantarte porque no se escuchó tanto. No se escucha. Ah. O pasa... Que pase para adelante. Es que yo no escuché ni una. Dale, dale. Permiso, buenas. Vale. Soy venezolano. Estudiante de la USACH, Universidad de Santiago. Sí. Entonces, bueno, tras esa introducción, si los panelistas consideran la incompetencia de la clase política para generar acuerdos entre sí,
como un desafío contemplado en generar pues, un frente unido en pro de la incorporación de capital natural. En otras palabras, ¿qué tanto afecta la extrema polarización del sistema político chileno actual en la búsqueda de la implementación de capital natural? ¿Podemos pasar? Oye, yo me voy a lanzar con esto, con la última parte de su... ya. Es que se nos va a olvidar. Ya, le doy. Ya. Es que me dieron ganas de contestar a ti. No, yo seguro que van a comprender con algo más, pero yo solo me quedo con la última parte de esto de la polarización. Es cierto, Chile es una sociedad polarizada en muchos sentidos. De hecho, hoy día estamos en una discusión bien interesante que yo creo que nos va a obligar a empezar a asumir posiciones un poquito más claras. Esto de, por ejemplo, Chile necesita de manera urgente crecer. El crecimiento económico es importante si queremos abordar otros desafíos sociales que son súper relevantes, pensiones, salud, vivienda, etc. Entonces, me parece que es una discusión sin sentido llegar a pensar de que o crecemos de manera económicamente hablando o cuidamos la naturaleza. La relación tiene que ser bidireccional. Jan lo dijo en una conversación que tuvimos después. En esta lógica del impacto ambiental, claro, nosotros debemos preocuparnos de si vamos a hacer cosas, que esas cosas no dañen el entorno, y si lo van a dañar, ¿de qué manera nos vamos a hacer cargo? Esa es una manera de ver las cosas. A mí me gustaría verla de una forma distinta. La naturaleza también es un insumo súper importante para poder hacer cosas. Entonces, si seguimos pegados en esta lógica de que queremos hacer algo, por tanto va a haber un impacto ambiental, entonces, ¿qué hacemos? O lo hacemos y obviamos el impacto ambiental, ¿te fijas? Entonces, me parece que esa mirada no nos va a ayudar a avanzar de ninguna manera. Y esto de la polarización, yo lo he dicho varias veces, el Comité de Capital Natural nació como idea en un gobierno de derecha, que es de la administración del expresidente Sebastián Piñera. Por tanto, esto es una política de Estado. Y yo, la verdad es que anticipo, y estoy seguro que no me voy a equivocar, es que esto va a continuar, independiente del color político de la administración que llegue. ¿Te fijas? Entonces, yo pienso que en estos temas ya no hay mucha polarización. ¿Te fijas? Eso. Súper breve porque sé que hay una segunda pregunta. Un poco esta polarización que se ha visto, ¿cierto? Es más a nivel legislativo. Tenemos en vez de 2 bloques, muchos bloques. La gracia de este comité es un comité asesor de presidencia, sea del color que sea, es un comité técnico, es un comité que propone y por lo tanto presidencia de la administración que sea, escucha estas propuestas y que se sugieren y por lo tanto las políticas públicas debieran incorporar estas recomendaciones. Entonces no veo en este minuto ni posiblemente hacia adelante que el hecho de que haya una, en el fondo, mayor dispersión, digamos, de opiniones a nivel legislativo vayan a impedir de ninguna manera, digamos, el trabajo de un comité técnico que está entregando una mirada sobre la cual hay consenso. Acuérdense de presentarse al principio. ¿Sí? ¿Se escucha? Y si te puedes parar y presentación, por favor. Ya. Hola, da un poco de vergüenza, pero yo soy de un área completamente distinta. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Soy de un área completamente distinta. Yo soy abogada y soy abogada del Consejo de Defensa del Estado. Entonces, me interesa mucho lo que han planteado, que lo están viendo desde una perspectiva como de política pública, de previo. La pregunta que yo tengo es más
posterior. Es decir, como, porque la mirada que ustedes están dando es que interesante sería también considerarla para efectos de cuando ya se produce el daño ambiental. Entonces, cuando se produce el daño ambiental, entonces, ¿cómo puedo yo valorar o haber tenido esa línea base que hoy día no tenemos para poder después determinar cómo entonces podemos reparar aquel daño ambiental o, cuando es irreparable, cómo poder entonces compensar ese daño ambiental? ¿Cómo podríamos entonces establecer que pudiera ser un equivalente en términos económicos, en términos de valorar cuál era el costo de ese daño general que se está produciendo a todo el ecosistema, al sistema completo? ¿Cómo lo voy a compensar en otra parte que pudiera ser de alguna manera asimilable? Eso. Gracias. Súper, pero los invito a responder porque los vi a todos con ánimo y aprovechar de decir las palabras finales. Ya, una pequeña cosita. Oye, no es otro tema, eso primero, no eres de otra área. Estamos todos en este mismo barco y todos tenemos que jugar un rol. Eso es importante entenderlo y tenemos que saber entender este rol y ver cómo mejor conectarnos. Eso va a ir ocurriendo con el tiempo, pero esa idea, así como esa idea antigua de la economía que había externalidades negativas, es tan antigua como decir que yo soy de otro lado. Estamos todos en esto mismo y tenemos que pensar como sistema. Y en relación al tema del daño ambiental, justamente este concepto de capital natural surge porque estamos enfrentando la peor degradación de pérdida de biodiversidad que ha existido en toda la historia del planeta Tierra. En los 4.500 millones de años que existe este planeta, nunca habíamos observado una tasa de extinción de especies tan grande como la que vemos hoy día y que está directamente vinculada a la acción humana que se ha desarrollado por siempre, haciendo como si la naturaleza no existiera, como si no fuese parte de ella. Entonces, este comité, este enfoque, es justamente una respuesta entre muchas otras y que suma a otras para abordar y empezar a aportar a resolver esa pérdida o degradación ambiental que definitivamente existe y que nosotros la evidenciamos. En nuestro país, por ejemplo, prácticamente la mitad de los ecosistemas de Chile están en un estado avanzado de degradación. La mitad de los ecosistemas. Entonces no estamos hablando de un futuro, esta es la realidad y por eso nacen estos nuevos enfoques. Y también hay que salir de ese paradigma, que es un paradigma que viene fundamentalmente del tema del cambio climático, en donde lo que uno tiene, nuestro espacio común en la atmósfera y las moléculas que se acumulan en la atmósfera y que producen el efecto invernadero que finalmente está terminando, está siendo dañino para nosotros, son iguales en todas partes del universo, las moléculas de metano y de CO2. ¿Ya? Entonces está esta idea que podemos intercambiar. Si capturamos carbono aquí, a lo mejor allá en la Cochinchina, en Indonesia, podemos desarrollar alguna industria. No ocurre lo mismo con la biodiversidad. La biodiversidad es, por definición, territorial y da el caso de Chile, porque es producto de historias evolutivas singulares, y da el caso de Chile que nosotros tenemos una biodiversidad muy particular, que no está en ninguna otra parte, no es fácil de reemplazar. Y para más remate, los humanos tenemos una relación indisoluble con ella y por lo tanto está muy asociado a temas identitarios y culturales. Entonces, es un tratamiento distinto. Esta idea de que vamos a poder compensar aquí, romper acá, pero compensar allá, también hay que avanzar hacia una concepción, y por eso lo dije hace un momento, un cambio de paradigma que es distinto, y estamos en ese proceso desde este enfoque, pero también desde otros que tendremos que saber complementar, transformándonos como sociedad. Eso solamente quería decir como introducción, porque yo sé que ellos van a decir otras cosas. Yo voy a contar tu pregunta. Bueno, ya habíamos hablado, vamos a hacer negocios, sí, ya estamos listos. Sí. El Consejo de Defensa del Estado está trabajando con... Yo sé que esto es una demanda súper real y de hecho tienes ahí como a 3 personas más atrás, a la Isabel Rojas, que es la jefa del Departamento de Economía Ambiental. Con ella vamos a hablar para trabajar un poquito más en enfoque metodológico. Yo sé que eso es una demanda súper real y hay que abordarla. Y estamos trabajando en eso. Pero yo voy a ir como varios pasos para atrás. Yo llevo más de 20 años trabajando en la academia en el uso de evidencia para tomar decisiones.
Yo vengo de ese mundo, vengo en el mundo de la producción de evaluación de impacto. Ese es el mundo que... Yo siempre lo he dicho en todos los foros que he participado, y ahora lo digo desde la administración pública, digamos, de que el nivel de accountability del Estado sigue siendo muy bajo, muy, muy bajo. Eso es una realidad, y eso no es una realidad propia de Chile. Pero ¿para qué sirven las cosas que hacemos? ¿Para qué sirve la política pública en términos de impacto? Es una pregunta súper, podría ser obvia en su respuesta, pero es sumamente compleja y desde la administración pública hacemos poco en tratar de responderla. Entonces, eso va en línea con lo que tú dices. Eso es un cambio también de paradigma, de cómo debemos empezar a evaluar el impacto de lo que hacemos, incluso a nivel de las leyes. O sea, yo digo, ¿para qué sirve el trabajo del Parlamento? Siempre lo he dicho, no lo estoy diciendo ahora, y de hecho lo voy a decir más como académico. Pero ¿para qué sirve, digamos? Ellos producen leyes y ahí las leyes resuelven los problemas. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es el impacto de esa acción? Y esto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, lo que tú dices de alguna manera es un llamado a eso, a comenzar a inyectar evidencia del impacto de lo que hacemos. Y en específico tu pregunta tiene que ver con algo de posiciones estratégicas que son complejas, ¿cierto? Definir una compensación. Tú debieras estudiar el caso Exxon Valdez, probablemente tú ya lo estudiaste. Ese es un súper buen caso de cómo Exxon en un momento propuso una indemnización y el gobernador de Alaska propuso algo que era como 500.000 veces mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, estamos teniendo ese problema que es súper real, así que yo lo acojo, pero hay un cambio de paradigma que se necesita a nivel de toda la administración pública del Estado en general. ¿Queda una última pregunta al fondo? Sí, me retaron porque ya estamos terminando. Mi nombre es Juan Ancieta, yo trabajo en Arauco, una empresa forestal. Tenía una pregunta más larga, pero me gustaría si cada panelista pudiese brevemente imaginarse de aquí a 10 años más con el sistema capital natural o con este esfuerzo que se está haciendo colectivamente de medir nuestro capital natural, posicionado en esos 10 años o no sé, en un plazo intermedio. ¿Qué les gustaría a ellos que hubiese cambiado a partir de este esfuerzo que se está haciendo? Eso, gracias. Gracias. Y justo perfecta la pregunta para aprovechar las palabras de cierre de cada uno. ¿Quién habla? Gracias, Juan. Bueno, desde el Banco Central, un poco replicando un poco las palabras de Carola, estamos haciendo, digamos, trabajo en los ámbitos de contabilidad ambiental, pero también en la división de política monetaria se está incorporando el enfoque tanto de cambio climático como de biodiversidad en todo lo que es la modelación macroeconómica. Y ahí está el tema del análisis del PIB potencial, que es súper importante para las proyecciones de macro y las decisiones del Banco Central en el largo plazo. Y asimismo, estamos tanto la división de estadísticas como la división de política monetaria, junto con la división de política financiera, trabajando en incorporar los riesgos, tanto climáticos como de naturaleza, y ahí voy a tomar un poco lo que dijo Juan, dentro de las variables de decisión de información para todo lo que es el sistema macroprudencial financiero. Nosotros, generación de información y análisis de esa información para entender todos estos riesgos. Y obviamente yo creo que uno, desde el punto de vista del Banco Central, que este comité de capital natural en 10 años más como uno lo vería como con ya todo un bagaje de implementación de información desarrollado y que ayude al sistema financiero a incorporar estos riesgos, a medirlo, a evaluarlo y junto con instrumentos que se puedan desarrollar, tener medidas de compensación y mitigación, ¿cierto? Y yo creo que eso desde el punto de vista de lo que es el sistema financiero, que es a lo que el Banco Central refiere, es lo relevante, y obviamente ahí tiene que ver un poco todo el tema de evaluación y el tema de generación de instrumentos
y todo el esfuerzo público-privado, y ahí por eso también en el tema de Arauco, que se puede estar desarrollando medidas de medición, valoración, compensación, etcétera, de capital natural. Gracias. ¿Alguna otra? Quizás siguiendo un poco con la mirada, digamos, desde Hacienda y un poco el cómo nosotros queremos generar un bien público, de tener esta información no solo disponible para políticas públicas, para política privada. Por eso digo, cuando digo política pública es como mucho más, es mucho más amplio, digamos, no es solo a nivel sectorial, hablo también de monetaria, hablo de temas de demografía, no sé, hay mucho involucrado ahí. El hecho que diga público parece que es del sector público, pero me refiero del público general. Es una cosa orientadora y desde ahí que en el fondo para nosotros poder generar esta información y que sea no solo información que está ahí, sino que también hay algo como indicativo de para qué sirve, de cuáles son los beneficios que tiene usarla. Entonces, desde este punto de vista, lo que yo me imagino es que las inversiones que se hagan hacia adelante conversen con ese medio ambiente y de la misma forma que ahora se hace trabajo con comunidades y se integra a las comunidades, se integra al medio ambiente. Entonces, no solo que sea un tema de no daño significativo, como hablamos de ese concepto en otros lados, pero que haya realmente una contribución al objetivo de biodiversidad. Y quizás poniéndolo un poco coloquial, que podamos desarrollarnos como país sin que se note, y sin que se note en el sentido de que la naturaleza no lo note. Es que solamente quiero decir que 10 años parece mucho tiempo, no es tanto, pero también estamos en un espacio de urgencia. Y al final del día, todas estas cosas que hablamos están ancladas en personas de carne y hueso. Muchas de ellas están aquí y muchas de ellas están en espacios de realmente de toma de decisión político, corporativo, académico, en espacios de administración. Y a mí lo que me interesa fundamentalmente lograr de aquí a los próximos 10 años es realmente tener una comunidad de gente que entiende este tema desde el conocimiento, porque acuérdense que yo tengo este sesgo que es el sesgo del conocimiento, que entienda y que tengamos este entendimiento compartido y que esté anclado en sectores clave que pueden hacer la diferencia. Y esos sectores clave y esas personas clave en un país como el nuestro, que es un país pequeño, que es bastante simple en comparación con otros, sí lo podemos lograr de aquí a 10 años. Y yo sí creo que el desarrollo tiene que marcar la diferencia en esto. Y tiene que ser un desarrollo que beneficie a la gente, que lo vea cuál es el desarrollo que necesitamos. Y eso lo podemos hacer y hemos hecho esfuerzos y este es un espacio para eso también. Entonces, poder tener esa comunidad de gente que empuja esto desde el entendimiento en pos de ese bien común, marcando una diferencia de la trayectoria que finalmente el mandato global de agencias como IPBES, solamente hacer un cambio de trayectoria, lo podemos hacer en menos de 10 años en nuestro país. Ahí vamos a estar apoyando. Ya, yo voy a ser breve. Cuando algo no se mide, no se gestiona, entonces como que no existe. Y para contestar tu pregunta, Juan, ¿sabes lo que a mí me gustaría tener? Ojalá en menos de 10 años, me gustaría tener mi 25-year Environment Plan aquí en la mano. Eso es lo que necesitamos. Si ustedes lo piensan, ¿quiénes en Chile definen los desafíos ambientales? ¿Cuáles son nuestros desafíos ambientales? De manera muy coloquial uno habla de pérdida de biodiversidad, de cambio climático, la crisis hídrica. Claro, eso suena bien, pero ¿cuáles son nuestros desafíos ambientales en concreto? A una escala local, a una escala más regional, a una escala nacional. Para eso necesitamos la colaboración público-privada, necesitamos información de buena calidad.
Nosotros hicimos un ejercicio, y la Fran Boer está por ahí, y se va a acordar, y está la Marcia Tambuti ahí, tú también te vas a acordar, cuando hicimos este ejercicio de definir necesidades de conocimiento ambiental. ¿Cuáles son las necesidades de conocimiento ambiental? Y el ejercicio fue súper interesante porque cuando uno le pregunta, por ejemplo, a la academia te dice, y la tiene súper clara, cuáles son los gaps en conocimiento, qué cosas no se han publicado, dónde hay que trabajar. Perfecto. Pero quienes están en el lado de la toma de decisiones, que son los que usan el conocimiento, a veces declaran necesidades completamente distintas. Ese conocimiento que la academia produce no es el conocimiento que yo necesito. Y eso hace que uno produzca ciencia irrelevante, siendo yo científico, pero hay mucha ciencia irrelevante en el sentido de que nos sirve para tomar decisiones. ¿Se fijan? Entonces, tenemos que entender eso de una buena vez. Y un documento como ese, de alguna manera, en línea, nos ordena dónde tenemos que trabajar, cuáles tienen que ser nuestras prioridades. En esto de usar evidencia científica para formular política pública, nosotros seguimos usando juicios intuitivos. Yo llevo 20 años diciendo eso. Seguimos usando juicios intuitivos y evidencia anecdótica para guiar decisiones de política pública. ¿Por qué? Tenemos que empezar a trabajar de manera más seria, no se enojen quienes trabajan en formulación de política pública, sobre todo nuestros amigos que están en Valparaíso, pero necesitamos inyectar evidencia científica, rigurosa, validada, trazable, que de alguna manera le permita hacer seguimiento a esas decisiones y también ordene esas prioridades. Así que, Juan, hay que trabajar en ese 25-year Environment Plan. Muchas gracias a los integrantes. ¿Pueden ir todavía? ¿Ya? No. Ya. Finalmente tenemos las palabras de cierre de Ian Dickey. Ian es director de EFECT, miembro del panel de asesores del Capital Coalition, parte del directorio de Aldersgate, y muy importante, fue parte del primer comité de capital natural, es autor del protocolo de capital natural en Reino Unido y también fue autor técnico de la guía de finanzas de biodiversidad del PNUD, Biofin, entre otras muchas cosas que están en tu currículum. Destaco esa y por favor te dejo para las palabras finales. Muchas gracias. This discussion, particular challenge to summarize a bilingual discussion, but made possible by the excellent translation today, so thank you to them. So my name is Ian Dickey. I'm an environmental economist from the UK, work for Economics for the Environment Consultancy. We did, many of the pieces of research that contributed to the program of work that Matthew described, and including some of that work for the UK Natural Capital Committee. That led to a natural capital accounting methodology for organizations, which is why I'm in Chile working with Arauco to apply that method, which is now the basis of a British standard. So to try and summarize, I apologize if I missed so many important points that people will have made, but we have a basic agreement of the importance of the natural capital approach. It recognizes the role of nature in our economy and our well-being. And something that was said in the Dasgupta review of economics of biodiversity in the UK was to treat nature like it's your home. Your home is the most important asset in your life. Treat nature like it's that important an asset. It provides resilience to our economy, and we recognize through it that economic degradation becomes an economic problem. There's a challenge to get the processes right to advise government and policy making about natural capital. They have to be close enough to policy making to provide useful advice, but one step removed to be impartial from the political cycle and not affected by it. So that's a difficult system to design perfectly. You'll need to refine it over time. There are tools to use that Matthew described, the tools of accounting,
of natural capital information in policy appraisal, and getting better information to government going beyond GDP, wanting to support good policy making. And in doing that, there's a real benefit from sharing information between departments, between business and government and civil society. And that's also an opportunity to make better decisions. There will be challenges along the way. There will be some people who don't like the language of natural capital, as Matthew described. But there's also an opportunity to align with climate objectives and including climate adaptation objectives. So my boss, the CEO of FTEC in the UK, was part of the climate committee we have, the adaptation subcommittee, advising on the economics of adaptation. And when she started that work, she used to say, you know, we think 80% of the investments in nature are investments in climate adaptation. And now she says, I think it's 100%. Someone tell me an investment in nature that isn't going to help climate adaptation. We haven't found one yet in the UK. So there's a real overlap that what you need to do to adapt to climate change has a lot of similarities to what you need to do to preserve natural capital. There are challenges in natural capital for economics. So it needs a holistic approach of information. There are thresholds that bring risks. There is irreplaceable resources. Economics doesn't always deal with those things brilliantly. So you need a multidisciplinary approach. You need scientists sitting on a panel alongside economists. And also natural capital thinking will challenge the status quo. There will be people whose business model is disrupted by natural capital information. So you have to be ready for that. But one of the things you said about showing people that natural capital is on their side, one of the positive things for me about environmental economics is that it doesn't discriminate. So if someone's health is impacted by damage to the environment, it doesn't matter what gender they are, their race, their age, how much wealth they have. It's a negative impact and it's counted in the same way. That's a very important feature of environmental economics. It doesn't discriminate for certain people because of who they are. And then the two important points I wanted to finish on that I drew from the discussion. So with the communication of natural capital, like I said, there are criticisms, but it also is a way of challenging the idea that the environment is a barrier to investment, a barrier to development. It presents nature as an opportunity. And when we talk about natural capital, we talk about natural capital assets. An asset is a really positive term. It's something people want to have, they want to invest in. If we make the environment something positive, then that's a good way to start the discussion of policy design. And then that objective in 10 years' time, I like the objectives I heard, an approach. I have one to suggest, I hope it hasn't already happened, but it certainly hasn't happened in the UK. So improving the data we've discussed, like using it to take action to support approaches, I would like a Minister of Finance to stand up and talk about natural capital at the same time as they talk about GDP. So when our Treasury Minister does a budget, they say, what's UK GDP? How has investment been in the economy? How is our workforce performing? How do we provide the right incentives? I would like them also to say, and this is how our natural capital assets are performing, hopefully in less than 10 years. But that's an objective for the future. So thank you for the opportunity to listen to the discussion and talk to you all today. Perdón. Con eso sí, damos por finalizado este seminario. Muchas gracias a todos por venir y agradecer a la Embajada de Reino Unido, a los panelistas y decir también que aquí está el equipo del Ministerio de Hacienda de la Oficina de Finanzas Verdes, Daniela, María Paz, Rafa, que son quienes están detrás de la Secretaría Técnica del comité, para que además nos tengan presentes cuando quieran profundizar en estas materias o en otras de la oficina, estamos siempre disponibles. Gracias, Matthew, obvio.